Hola, buen día. El día de hoy les estaremos hablando de la línea de tiempo de las escuelas psicológicas. Los integrantes de nuestro grupo son Nectalina Constante, María Ortega, Margeli González, Kevin Mancilla y Lady Cantillo. Los objetivos de este video son comprender el desarrollo de la psicología como disciplina, conocer las diferentes corrientes, estudiar cómo las diferentes teorías psicológicas se han superpuesto, transformado o rebatido a lo largo del tiempo, entender las bases históricas. Las escuelas psicológicas son las grandes teorías clásicas de la psicología. Hoy hablaremos de 7 muy importantes: el estructuralismo, el funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, humanismo, principio de Gestalt y por último, el cognitivismo. El estructuralismo se originó en el siglo XIX en los laboratorios de Wilhelm Wundt. Él fue el precursor del estructuralismo, pero fue Edward Titchener quien sistematizó todas las ideas de Wundt, ya que fue su principal discípulo. Titchener sostenía que la mente está estructurada en 3 elementos fundamentales, conocidos como los átomos de la mente, que son sensaciones, sentimientos, imágenes. El estructuralismo tuvo como objetivo conocer la estructura de la mente y dejó como aportes a la educación el método de introspección y el estudio de la conciencia. El funcionalismo surge a finales del siglo XIX, nace como una alternativa al estructuralismo. Fue por el estadounidense William James, quien revolucionó las teorías psicológicas de la época, gracias al estudio de todos los procesos mentales desde una perspectiva evolucionista, publicando su libro Los principios de la psicología, dando origen al inicio de la era del funcionalismo. El funcionalismo es una corriente psicológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los humanos se relaciona directamente con la adaptación de los mismos de su entorno. Tuvo como gran exponente a Harvey Carr, promotor del funcionalismo como una escuela de pensamiento en la psicología estadounidense. El psicoanálisis. Esta escuela fue desarrollada por Sigmund Freud y se centraba en el inconsciente y la importancia de los impulsos del comportamiento. Esta corriente surgió a finales del siglo XIX. Se centra en el estudio del inconsciente. Fue un método de observación e investigación de la mente humana. Sus aportes fueron la estructura de la personalidad. Freud postulaba que todas las afecciones psicológicas que nos aquejan tienen que ver con nuestros impulsos sexuales y deseos reprimidos. La escuela de Gestalt nace en Alemania a principios del siglo XX. Su creador fue Max Wertheimer. Se basaba en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. Esta teoría resalta las representaciones mentales que los humanos vamos creando, recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestas, las imágenes, los sonidos, todo esto influye en nuestra manera de comportarnos y de ver la vida. Gestalt buscaba explicar la percepción humana y la manera en que tomamos decisiones según la forma de ver, percibir cosas en nuestra mente. Sus aportes fueron el estudio del aprendizaje, la memoria, el pensamiento y la motivación humana. El conductismo, por John Watson, quien desarrolló diferentes experimentos con el fin de demostrar su teoría. Fue también un máximo exponente Ivan Pavlov, quien corroboró con sus experimentos el condicionamiento clásico, y Skinner, quien dio la teoría del condicionamiento cooperante. El conductismo es el principal determinante de la conducta. Busca que los organismos aprendan a través de la asociación entre estímulo y respuesta. El conductismo se enfoca en el aprendizaje y en cómo se adquieren nuevas respuestas y manera de comportarnos. Se considera que el conductismo nació en 1913. Sus aportes a la educación fueron los conceptos básicos de estímulo, condicionamiento y respuesta. El humanismo tuvo como máximo exponente a Abraham Maslow,
su principal representante, el cual propuso una pirámide de necesidades fisiológicas y emocionales. Esta escuela tuvo como principios humanos que eran una psicología de la salud y no de la enfermedad. No se centraba en casos clínicos y pretendía a las personas a autorrealización. Maslow se apoya para ello en la teoría de la personalidad. Propuso una pirámide que se dividía en 5 escalones, los cuales son autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. Estudió la motivación y las emociones, así como los subcampos de la personalidad y la psicoterapia. Sus aportes fueron el estudio de la motivación y las emociones y el concepto de autorrealización. El cognitivismo, su máximo exponente fue Jean Piaget. Esta corriente de la psicología se especializó en el estudio de la cognición, los procesos de la mente involucrados con el conocimiento. Se desarrolló en el siglo XX como una relación contra las teorías conductistas anteriores que se enfocaban en los estímulos y respuestas.